Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. Por supuesto, Darío Celis. ¿Cómo estás, Rogelio? Marilena, Muy buenas buenas noches. noches. Quédese con nosotros, vamos a hablar de las perspectivas económicas para este 2025 que recién inicia. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo informó que la inversión extranjera directa mundial disminuyó 8% en 2024. En México este indicador se incrementó 11% el año pasado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una revisión total de la política comercial de su país y puso fecha límite el 1 de abril para recibir recomendaciones que podrían afectar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El mandato establece que la administración perseguirá una política comercial que ponga a la economía estadounidense, a sus trabajadores y a la seguridad nacional en primer lugar. Moody's advirtió que México sería la principal economía latinoamericana afectada por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, limitando su crecimiento a un 0.6% en este 2025. El gobierno de México anunció que otorgará un paquete de estímulos fiscales por hasta 30,000 millones de pesos a las empresas que hagan nuevas inversiones o realicen gastos en capacitación e innovación. Economistas consultados por Citi prevén que el Banco de México recorte su tasa de interés en 25 puntos bases en su próxima reunión de política monetaria y observan que la tasa termine el año en un nivel de 8.5%. Las estimaciones del PIB para este año se mantuvieron sin cambios en un 1%. ¿Cuáles son las expectativas económicas que los principales economistas plantean para este arranque de 2025? Vea lo que le preparamos. Una serie de factores internos y externos, donde destaca el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, generan un escenario poco claro para la economía mexicana en 2025. Según la encuesta sobre las expectativas del sector privado, recabada a mediados de diciembre por Banco de México, se pronostica un crecimiento que oscila entre el 1 y 1.5% del Producto Interno Bruto. La buena noticia es que no se prevé una recesión económica. Dicha encuesta se levantó sin conocer a detalle las políticas económicas y comerciales que empujará el nuevo presidente de Estados Unidos, lo que es relevante para la enorme integración que existe con México. A pesar de un escenario incierto, el Fondo Monetario Internacional estima que nuestro país tendrá un crecimiento de 1.4% para el cierre de este año, destacando la solidez de las políticas macroeconómicas. Termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, arranca la presidenta Claudia Sheinbaum con una serie de herencias que vislumbran nubarrones en el ámbito financiero y económico. 2025 apunta a ser un año difícil, un año complicado, en donde se combinan diversos factores, tanto en lo interno, pero también en lo externo, que representan un gran desafío. Vamos a platicar de ello con Pedro Tello, economista, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias, buenas noches y Buenas noches, Pedro. un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre el panorama de este 2025. ¿Y cómo estás viendo ese panorama? Pues mira, yo creo que 2025 es un año de los más complejos para poder definir una radiografía de cómo vamos a terminar en crecimiento económico, en avance de la inversión, comportamiento del consumo, empleo, que también es muy importante, y qué decir de inflación, tipo de cambio y tasas de interés. Así que tenemos un primer año de gobierno marcado, diría yo, por acontecimientos internacionales que están acotando el margen de maniobra de los gobiernos y de los bancos centrales a escala mundial, y en el terreno estrictamente nacional, un gobierno que anuncia un plan muy ambicioso, el Plan México, en medio de un proceso de ajuste en las finanzas públicas que va a poner en serios dilemas los proyectos de inversión que está anunciando, más los estímulos fiscales que van a dar a conocer a finales de este mes a través de un decreto que seguramente será de claro interés para el sector privado, pero de grandes interrogantes por el sacrificio fiscal que va a suponer en un país en el que el crecimiento económico viene consistentemente a la baja. Claro. Uno de los temas, Pedro, que pues más interesa a la ciudadanía, a la colectividad, sin duda alguna, es el incremento en los precios. Ahí en la parte de inflación, ¿qué podríamos esperar para este año, Pedro? Bueno, para este año se está pensando que vamos a tener un proceso de aterrizaje paulatino de la inflación. Se va a quedar todavía al cierre del 2025 por arriba de la meta puntual del Banco de México. Los analistas que mensualmente encuesta el Banco de México ubican la inflación al cierre de este año en el orden del
3.6 al 3.8%, es decir, más de medio punto porcentual por arriba de la meta puntual del Banco de México. Y aquella famosa meta que se había establecido hace unos cuantos meses por el propio Banco de México de que cerraríamos el último trimestre de este 2025 con una inflación ya del 3% anual, se ha movido hasta el segundo trimestre del año 2026, lo que significa que si en materia de crecimiento este país trae un problema serio de aterrizaje más rápido de lo que originalmente se había pensado, este aterrizaje más acelerado se está acompañando por un proceso de moderación de los precios que es más lento, mucho más lento de lo que originalmente se estaba esperando, sin incluir, diría yo, que también es un asunto importante, el impacto que va a tener sobre precios de alimentos, insumos, maquinaria, equipo, piezas, partes y componentes, el repunte en el precio del dólar que tuvo lugar en la economía mexicana en los meses prácticamente de noviembre, diciembre y este mes de enero. A ver, Pedro, al inicio de la charla platicas sobre algunos factores que pueden afectar la economía externos. ¿Cuáles son estos y se puede hacer algo para mitigar esta situación? Es difícil porque nuestro más importante socio comercial, y el señor Donald Trump ha señalado que en materia de migración, en materia de política comercial y en lo que tiene que ver el combate al narcotráfico, trae, por lo menos en el discurso o en el bluff, como dirían algunos, un discurso bastante agresivo contra lo que puede ocurrir en México. A escala mundial tenemos conflictos geopolíticos que han marcado la pauta en precios de alimentos, concretamente Ucrania y Rusia, que siguen enfrascados en un conflicto que originalmente se decía iba a durar no más de 6 meses y ya se extendió por años. Y tenemos por otro lado, en el caso de Oriente Medio, un conflicto que sigue complicando todavía los precios internacionales del petróleo y generando volatilidad en los precios de los derivados también de los hidrocarburos. Así que, por cuanto a nuestro principal socio comercial y lo que ocurre en centros específicos de producción de alimentos y de petróleo, tenemos un panorama internacional que es difícil de predecir en el corto plazo y además una economía mundial donde simple y sencillamente los precios del petróleo siguen marcando la pauta en costos de operación de empresas y por otro lado los precios de alimentos siguen con una tendencia al alza en un país como México, donde además las cosechas esperadas fundamentalmente de granos básicos para este 2025 apuntan a ser las más bajas en los últimos 15 años. ¿Qué salidas tiene México? ¿Qué alternativas u opciones le quedan a la administración de la presidenta Sheinbaum para poder sortear este conjunto de factores que pues están acotando el crecimiento económico, acotando pues la tan llevada y traída prosperidad compartida que es el lema de su administración? Se ha hablado de una reforma fiscal, ¿la ves factible? Los equipos de gobierno, ¿qué tan duchos pueden ser para manejar pues estos diferentes desafíos y crisis que se ven venir en conjunto? A ver, yo diría que para analizar un poco el margen de maniobra disponible por este gobierno, tendríamos que revisar qué está pasando con los 4 motores de la economía mexicana. El motor de la inversión productiva, presenta una clara desaceleración desde el segundo semestre del año anterior y no veo que vaya a cambiar, por lo menos en el primer semestre de este 2025, porque de acuerdo con la encuesta de INEGI sobre confianza empresarial, llevan 3 meses consecutivos con una tendencia claramente a la baja en niveles de confianza a los empresarios y siguen pensando que este no es un buen momento para invertir. Si nos remitimos a la encuesta del Banco de México, que aplica más de 34 grupos de análisis económico de manera mensual, estos han señalado en el más reciente sondeo realizado por el Banco Central que el panorama para los próximos 6 meses tiende a empeorar en la actividad económica nacional y que tampoco parece ser este un buen momento para invertir. Si volteamos a ver la percepción de los consumidores, segundo motor de la economía, el referido al consumo de bienes y servicios en el territorio nacional, esto llevan 2 meses también con un descenso en sus niveles de confianza. Si a esto agregamos la perspectiva esperada de generación de empleos, que para este año se espera sea la más baja de los últimos 6 años en el sector formal de la actividad económica nacional, pues tenemos entonces un consumidor que está entrando a una cuesta de enero bastante, diría yo, pronunciada o difícil de remontar, con una perspectiva de empleo que no parece ser la mejor. Si nos remitimos al gasto gubernamental, nos damos cuenta de que el intento de consolidación fiscal que se intenta o que se busca
establecida en este 2025 reduce significativamente la disposición de recursos gubernamentales para inversión pública. Y por último, sector exportador, el único motor que se ha mantenido en crecimiento, bueno, yo diría que tiene en este momento la amenaza de aranceles por parte del señor Donald Trump, que se cumplan o no, lo que han hecho es simple y sencillamente acotar un poco los proyectos de inversión, particularmente en el sector automotriz. Así que, ¿qué se puede hacer por este gobierno para impulsar la actividad económica de este país? Yo diría que lo único que pueden hacer es estimular el crecimiento de la inversión privada, para por esa vía impulsar el motor de la inversión productiva e impulsar por otro lado el de la generación de empleos. Pero lo van a conseguir con el decreto del nearshoring, lo dudo en el muy corto plazo. Claro. Y con estos elementos que nos mencionas, Pedro, ¿cuál sería un estimado de crecimiento para este año? Mira, las estimaciones oscilan entre un 0.2% del Citi Banamex de hace unos cuantos días hasta un crecimiento del 1.3% en la encuesta de Banco de México a más de 30 grupos de análisis del sector privado. Y yo agregaría que recientemente el ITAM organizó un evento de análisis económico y ahí el señor Alejandro Werner señaló que 2025 puede ser el año de recesión técnica para la economía mexicana. Así que estamos en un año. A ver, nada más para aclarar, una recesión técnica es cuando consecutivamente en 3 trimestres hay crecimiento negativo o cero crecimiento. Cuando 2 trimestres consecutivos se registran números rojos en el crecimiento de la actividad económica. 2 trimestres consecutivos, crecimiento negativo. Eso sería una recesión técnica. Técnica, ¿no? ¿Va a ocurrir o no? No lo sé. Es difícil preverlo en este momento, pero lo interesante es cómo en el abanico de perspectivas que están previendo los analistas en México, vamos desde la recesión técnica hasta un crecimiento del 1.2%. Ya nos olvidamos del 2.3% que espera la propia Secretaría de Hacienda para este, 2.3% puntual. Bien, Pedro Tello, pues nos has documentado como el pesimismo, el Oye, no sé qué optimismo. preocupados. Pero bueno, es importante arrancar el año teniendo muy claro pues dónde estamos parados y hacia dónde deberíamos de movernos y sobre todo cuáles son los riesgos latentes. Te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por esta oportunidad para conversar. Gracias, Y Pedro. un feliz año para todos. Y Gracias. agarrémonos los cinturones. Pues sin duda alguna el 2025 será un año desafiante en materia económica. Hay muchos factores, tanto internos como externos, que pues pueden variar drásticamente cualquier pronóstico, ¿no? La tormenta perfecta. Sí, Solamente, no solo por los retos y complicaciones que hay a nivel interno como país, sino pues todos los riesgos latentes que se derivan en lo externo, propiciados en buena medida por la llegada de Trump a Estados Así Unidos. es, sí. Y fuera ya de cámaras, le preguntamos a Pedro si habíamos visto una situación similar en otros sexenios o en otros cierres y decía que sí, 94 para arrancar 95, incluso fue peor. Así que pues esperemos que los movimientos que se pueden hacer no haya mayor turbulencia, ¿no? y por supuesto que en estos periodos pues hay también, así como hay riesgos, también hay oportunidades y pues habrá que aprovecharlas. Así es. Buenas noches, Darío. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, María Darío. Elena. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.